En este mes de abril, reescribe tu destino. En este vídeo te cuento cómo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mercè Carbonell, soy canalizadora profesional y cada mes te preparo estos vídeos para contarte un poquito qué energías nos abrazan en los días, ¿no?, que nos ocupan, en este caso el mes de abril. Entonces, ¿qué tenemos en este mes de abril? Tenemos dos cosas importantes. Si recuerdas del mes pasado, tenemos todo el tema de las relaciones que se ensanchan, que se expanden. Y lo segundo, tenemos una oportunidad el día 10 de abril de reescribir nuestro destino. Algo que nos dicen los seres de luz, que vendría a ser alta magia. Así que lo vamos a tratar con el respeto que se merece y a la vez aprovechar la oportunidad que tenemos delante. ¿No te parece? Venga, va, que te cuento un poquito más. Bien, entonces vamos a empezar por el principio. En el mes pasado ya empezamos a hablar acerca de las relaciones. Hablábamos acerca de que la energía de las relaciones se expande. ¿Cómo te has sentido? Empezaba más o menos el día 15 de marzo aproximadamente. ¿Y tú cómo te has sentido? Yo lo he notado bastante. ¿Qué podía suceder? Escenarios que podían suceder. La energía de mis relaciones, de mi manera de relacionarme, se ensancha. Y se ensancha mi manera de relacionarme con personas, con espacios, con situaciones, experiencias y con recuerdos, por ejemplo. Y seguramente hay algún que otro escenario que me dejo. Pero para que te hagas un poquito la idea, mi manera de relacionarme con lo que sucede en mi vida se ensancha, se vuelve como más íntimo y a la vez cala como más profundo. Entonces, hay diferentes escenarios. Esto se puede aprovechar como una oportunidad o puede ser verdaderamente una maldición. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Entonces, esta energía nos sigue acompañando hasta aproximadamente el 20 de abril. Sigue vigente. Quiere decir que aprovecha la oportunidad. Yo espero que la hayas aprovechado al máximo. En mi caso, he aprovechado para limpiar un par de relaciones tóxicas que parece que no molestaban, pero estaban por ahí, ¡ping!, y se han despertado. Pues oye, ahí le he podido dar un poquito de pincelada y de fase final. Genial. Por otro lado, he notado que en mi casa hacía falta mover muebles y, bueno, en fin, la he liado un poquito por mi casa. No sé si a ti te ha pasado algo parecido, pero en mi casa he puesto un poquito cositas patas arriba. Lo necesitaba como aire para vivir. Sí, de golpe he notado que ya no podía relacionarme así con la casa y que tenía que cambiar cositas de lugar. Y me ha parecido fantástico. Y me siento mucho más a gusto en mi hogar a día de hoy. Entonces, ahí es cuando puedes aprovechar estas circunstancias y estas situaciones. Cuando ves que algo desencaja, parece que en febrero no desencajaba, parece que en enero no desencajaba, pero oye, ha empezado el 15 de marzo y hay cosas que no cuadran, que no encajan. Aprovecha. Si tu manera de relacionarte con algunas personas, lugares, circunstancias, incluso memorias, ves que no encaja, aprovecha, porque quiere decir que algo allí no está en equilibrio, o incluso está tóxico, o incluso pueda ser karmático, que ya lo comentábamos. Bien, entonces te comento, vale la pena aprovechar y darle un poco de cariño y de mimo. Si no sabes cómo hacerlo, igual las circunstancias no sean como tan fáciles como decir muevo 4 muebles y ya está. Aquí arriba te he dejado el enlace del vídeo del mes pasado. Allí te cuento cómo hacer la novena y hablo un poquito más en profundidad de todo el tema este de las relaciones, porque vale la pena aprovechar e indagar. Ahora bien, las relaciones se expanden y es verdad que yo puedo aprovechar para sanar, recolocar, resituar ciertas cosas, pero oye, que todo lo bueno, lo divino y lo magnífico que ya eres, todo eso ya está emanándose y haciendo que tengas relaciones de más calidad. Relaciones de más calidad con tu pareja o con tu posible futura pareja. Relaciones de más calidad con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Quiero decir que todo esto se está maximizando y se está maximizando para bien. El objetivo es que sea para bien, que todo eso que ya estaba en armonía se expanda y que todo eso que no estaba en armonía puedas verlo sin lugar a dudas de que ahí no encaja ni metiéndolo con calzador de zapatos, ¿ok? Entonces, bien, vamos a aprovechar estas energías que aún nos acompañan hasta el 20 de abril para coger, expandir mis relaciones y volverlas en un formato de alta calidad para quién eres tú y para el escenario que te acompaña.
Acuérdate que el Arcángel Gabriel te está acompañando en todo este asunto de las relaciones. Invocar al Arcángel Gabriel, igual que invocar a cualquier ser de luz, es fácil, no, facilísimo. Arcángel Gabriel, Arcángel Gabriel, Arcángel Gabriel. Manos en el corazón. Lo dices 3 veces y él se manifiesta. Lo puedes sentir ya en este vídeo en pantalla, ya estaba antes, pero es verdad que cuando lo he invocado se ha manifestado aquí, en este lateral. Si eres una persona sensitiva, seguro que lo has podido sentir. Y si no, puedes echar atrás y volver a ver ese cambio en la energía y en la frecuencia, ¿no? De estar detrás de cámara a estar delante de cámara. Bueno, hay como detallito que seguro que te hace ilusión. Entonces puedes invocar al Arcángel Gabriel, él nos va a estar acompañando a todos, nos está acompañando de hecho a quien ya le haya estado llamando para ello, y a quien no, recuerda que tenemos libre albedrío. A veces si no pedimos ayuda no nos la dan, así que es importante a veces saber pedir ayuda a los seres de luz, que ellos están siempre encantados de ayudarnos, y a veces por respetar nuestro libre albedrío no dan un pasito más allá. Entonces nada, oye, puerta abierta, échame una mano. tienen la vía libre, ya saben ellos conmigo, y espero que contigo puedas sentir esa confianza plena en ellos porque vale la pena. Muy bien, pero oye, este abril tiene más oportunidades aparte de las relaciones. Hemos empezado este vídeo hablando de la posibilidad de reescribir mi destino. Reescribir mi destino es algo gordo, ¿no te parece? A mí me lo parece. Bueno, ya sabes, y si no lo sabes te lo recuerdo, que yo no soy experta en astros ni en nada. Cuando hablamos de las energías del mes lo hago basándome en aquello que me cuentan los seres de luz, en aquello que me cuenta la Madre Tierra y los seres de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido muy gracioso cuando estaba preparando el temario de este vídeo, me dicen el día 10 es un día clave. Y yo, me dicen, si no, mira, busca en Google y date cuenta de que hay un cambio allí astrológico potente. Y veo que el día 8 hay un eclipse. Digo, ahí va, que el 8 de abril hay un eclipse. Me encanta y me parece fantástico. Entonces mi pregunta ha sido, ¿y por qué 2 días más tarde? Es el día importante, ¿no? Porque ellos me han dicho claramente el día 10 de abril. Es lo siguiente, el eclipse hará un efecto en lo que viene siendo la atmósfera, en la capa más superficial de la Tierra, y necesitará 2 días para fraguar, para bueno, ya sabéis, todo eso que hacen las energías que a veces van a fuego lento, y tarda 2 días, y es exactamente el día 10 cuando emana. En algunos lugares será más el día 10, en otros caerá, bueno, el horario sería exactamente 48 horas después del eclipse. Entonces igual puedes calcular allí, si tú quieres, el horario exacto. Si no, no te marees. Vamos a hacerlo simple, que la vida a veces ya es bastante complicada. Entonces vamos a hacerlo simple, tú el día 10, de buena mañana, yo te voy a proponer hacer un ritual. Entonces, ¿de qué se trata este ritual? Es un ritual sencillo. Sí. Es sencillo porque a veces lo más complejo no es más eficiente. ¿Qué hace que un ritual sea eficiente? ¿Qué hace que un ritual tenga un buen resultado? Exactamente tu energía, cómo tú te manifiestas, cómo tú lo expones, cómo estás vibrando. ¿Estás vibrando en distorsión, en dudas? ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? ¿O estás vibrando en coherencia, en seguridad? ¿Tienes el foco claro? La energía clara. Si es así, el ritual es un éxito asegurado. Si no es así, si hay distorsión interna, bueno, ya puedes hacer malabarismos y ponerte a hacer el pino puente, que eso no va a funcionar de la manera potencialmente que podría hacerlo, ¿ok? A veces cuando un ritual es más rebuscado nos da cierta seguridad porque le otorgamos poder a las herramientas externas. Entonces ahí como que nos relajamos y parece que todo va a buen puerto. Y las herramientas externas suelen funcionar muy bien, yo no digo que no, pero en muchas ocasiones es un efecto un poco placebo. Ojo que me encanta trabajar con símbolos, con hierbas, me encanta trabajar con, bueno, en fin, con millones de cosas, ¿vale? Igual no me voy a poner a hacer un listado de todo aquí porque ya sabéis que puede ser muy extenso esto, pero lo más importante es sobre todo, o el ingrediente principal, el que va a marcar la diferencia, es cómo tú estés. Entonces este es un ritual sencillo, porque el día 10 es un día muy potente. Así nos lo cuentan los seres de luz, así nos lo cuentan, por ejemplo, el Arcángel Miguel, Jesús Sananda, María Magdalena, y bueno, y un montón, y podría seguir, porque la verdad es que son muchos los seres de luz que se manifiestan en este día. Hablan de un día sagrado, hablan de un día poderoso, hablan de un día de un gran potencial. Entonces el ritual lo vamos a hacer sencillo, para que no se nos vaya de las manos. Cuentan que se trata de alta magia.
Entonces, ok, vamos a cogerlo con cautela y a la vez vamos a aprovechar esta energía, ¿no te parece? Entonces te propongo este ritual, es sencillito y te cuento paso por paso. Primero, ¿de qué va a constar? Paso número 1, prepara tus decretos. Paso número 2, el propio día 10, abre el corazón. Paso número 3, lee los decretos en voz alta. Paso número 4, enciende una vela para que toda esa energía se quede impregnada y manténla a lo largo de todo el día 10 encendida. Este es el resumen, es fácil, ¿verdad? Pero te voy a contar punto por punto para que podamos hacerlo bien hecho, sobre todo desde un lugar de seguridad, ¿vale? Porque estamos hablando de que, aunque parece un ritual muy sencillito, el día es el ingrediente clave, es como si fuera polvo de hadas o fuera, no sé, una sustancia, ¿no? Extremadamente mágica, hacerlo en el día a día. Así que vamos a hacerlo con cautela. Te cuento paso por paso para que todo salga rodadito y bien hecho. ¿Qué te parece? Venga. Paso número 1, prepara tus decretos. Yo te propongo que antes del día 10 tengas preparados tus decretos. Y luego para el día 10, que no se te olvide, ponte una alarma en el móvil. Yo lo voy a hacer así porque a veces, ¡puf!, la vida se me va. Entonces me pondré una alarma en el móvil para que no se me olvide, perdón. Pero mis decretos ya los estoy empezando a preparar. ¿Has trabajado alguna vez con decretos? Bueno, te cuento un poquito, detalles. Cuando yo hago decretos son afirmaciones en sí, en presente. Soy feliz, por ejemplo, es un buen decreto. Soy feliz, vivo en paz, vivo en armonía, me relaciono con los demás, bueno, maravillosamente, aprendo y enseño o intercambio lo que tengo que intercambiar, mis relaciones son sanas y nutritivas. Este podría ser un ejemplo, en presente, en positivo, siempre remarcando aquello que me gusta. Quiere decir que nunca digo la palabra no quiero relaciones tóxicas, mal asunto, porque tú fíjate, cuando haces un decreto, no es tanto la palabra, que también es una energía, pero tú cómo estás vibrando, no quiero relaciones tóxicas. Y de golpe se te hace un nudito en el estómago. ¿A ti te pasa? A mí se me manifiesta así. A otros se le manifestará de alguna otra manera. Pero lo más importante es que tú puedas ver que estás vibrando en relación tóxica. La palabra no tiene intervención. Lo que tiene intervención es lo que estás recordando en ese momento, que es igual una relación tóxica que hayas tenido o algo así, alguna memoria, ¿no? Entonces, eso lo descartamos. Directamente proyectamos lo que nos interesa. Mis relaciones son sanas y equilibradas. Y si tú dices algo así como, sí, algo que no te acabas de creer, por ejemplo, soy abundante. A veces si tenemos algún que otro contratiempo económico, este puede costar, ¿no? Por ejemplo, soy abundante, todo me va fantástico, es una maravilla levantarme cada mañana. Y a lo mejor tú estás en un momento de tu vida en el que, oye, estás algo deprimido o deprimida, o ves que algo no rueda pero no acabas de comprender por qué. Entonces, lo más importante es no generar decretos que no te creas, porque si no suele pasar otra vez lo de la distorsión. Si yo digo, soy muy feliz, pero por dentro no lo siento, soy muy feliz, se me hace un nudo en el estómago. Igual tú lo puedas sentir de una manera distinta, pero notas que hay una distorsión, que no hay coherencia. Y es lo que decíamos antes, que es lo que un ritual hace que vaya todo estupendo. Justamente la coherencia, el centro, que tú lo vibres, que lo expandas, que se te abran las alas cuando estás leyendo esos decretos y digas, sí, señor, ole, qué verdad más verdadera. Y además lo estoy magnificando, ¿sí? Entonces lo más importante es que puedas hacer así. ¿Y qué hago? Si yo quiero conectar con la abundancia o conectar con relaciones sanas, por ejemplo, mi relación de pareja es sanísima. Y tú dices, pues a lo mejor no estás allí con tu pareja en ese momento. Igual hay cositas que colocar. Pues puedes hacer lo siguiente. Ese truco es, cada vez mis relaciones son más sanas, cada vez soy más abundante, cada vez estoy más cerca de este objetivo, X, el que sea. Este es un truquito que te puede venir muy bien, ¿ok? Luego truquitos hay muchísimos, pero así, a modo de resumen, este yo creo que sería el que se lleva el lacito dorado al máximo. Cada vez estoy más cerca de ello, ¿ok? Seguro que te ayudará muchísimo. Entonces, prepara tus decretos. ¿Y qué pido? ¿Pido cosas concretas o cosas abiertas? Lo dejo a tu elección. ¿Tienes claro lo que quieres?
Y sobre todo, ¿lo pides desde el alma o lo pides desde la mente? A ver, estamos hablando de un ritual de alta magia, algo que puede ser muy potente. Uy, me emociono solo de pensar que llega el día 10, estoy de lo más entusiasmada. Pues pide con coherencia, ¿ok? Entonces, si no tienes claro lo que vas a pedir, pide amplio, por ejemplo, soy feliz. Ojo, no pedimos del estilo quiero ser feliz, no, porque si tú dices quiero ser feliz es que no lo eres ahora. Entonces más es soy feliz, acuérdate, ¿eh? Pero entonces haz decretos en positivo de algo más amplio. Si tú dices me quiero cambiar de casa, pero aún no sé lo que quiero, he mirado aquí y allá, pero no me encaja o el lugar o la estructura de la casa o el precio, ¿no? Esas cositas así. Pues un buen truco es decir, vivo y en presente, ¿eh? Vivo en un lugar que me da armonía, que da equilibrio a mí y a mi familia o a las personas o animales con quienes convivas. Vivo en un lugar que me entrega todo aquello que tengo que aprender, que me empodera en mi camino de vida, ¿sí? Y lo dices en presente y dices, oye, pero si aún no he encontrado, ¿cómo va a ser esto verdad? Si aún no me he cambiado de casa. Sí, porque si aún no te has cambiado de casa, es que esta casa aún te está enseñando algo, ¿ok? Entonces tú vibra en armonía sabiendo que, ok, estás en transición, pero a día de hoy esta es la casa que te entrega la armonía que necesitas y que la cosa irá mejor, ¿ok? Cada vez me siento más a gusto en mi hogar, sí. Igual sé que me tengo que cambiar porque no acaba de cumplir mis requisitos, porque se ha quedado pequeño o porque mis hijos no pueden ir andando al pueblo o porque... Esto es lo que me pasó a mí hace un año, ¿eh? Ya veis que sin querer aquí hablo de experiencia propia, pero igual todo esto pueda ser una verdad, pero tú estás haciendo que tu hogar, haces todo lo posible para que tu hogar en el que estás ahora sea lo máximo beneficioso para ti. Te has buscado estrategias para estar a gusto hasta que encuentres tu nuevo hogar, ¿no? Entonces tú, en autenticidad, vivo en un espacio que me entrega armonía, que me entrega paz, que me entrega todo aquello que necesita mi familia, mis animales, mi alma necesita, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que has visto aquí un poquito la historia, que ya sabes lo que quieres, que tú dices, no, yo como mínimo necesito una casa que tenga 2 lavabos, ¿no? Si tú ves eso claro, pues lo pones. En mi casa hay 2 lavabos, dices, pero hay uno. Bueno, da igual, en ese sentido pues lo visualizas, ¿ok? O sea que tienes que ser un poquito flexible porque al final estamos creando algo que igual no es 100% tangible. Y ahí pues tú lo visualizas. En mi casa hay 2 lavabos. Dices, solo hay uno, da igual. Hay 2 porque lo digo yo. Y punto pelota, ¿ok? Así que juega un poquito, es un poquito flexible y encuentra tus decretos. Como eso te puede llevar un poquito de tiempo, por eso te propongo que los tengas hechos antes del día 10, ¿ok? Juega un poquito con el decreto, ten en cuenta antes del día 10 que al leerlos tú te sientas coherente, que no haya ningún tipo de distorsión en tu barriga o en tus sensaciones o en tu energía, que cuando los leas digas, ¡ay, sí, 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 sí! Esto es lo que quiero, ¿sí? Esto es lo que quiero entregar el día 10 y ya está, y te quedas tan a gusto. ¿Qué te parece? Este es el paso número 1. Decretos en positivo, certeros, que te entreguen centro, preparados. Entonces, paso número 2, el propio día 10. El propio día 10, vamos a empezar por abrir el corazón. ¿Para qué? Pues para que cuando tú leas tus decretos eso fluya así, a chorretón. ¿Cómo vas a abrir tu corazón? Bueno, hay muchas maneras. Así brevemente, te doy 4 trucos, a ver qué te parecen, pero usa el que a ti más te guste. A mí me abre el corazón, por ejemplo, recordar momentos que me han hecho muy feliz, por ejemplo, el nacimiento de mis hijos. Me hace muy feliz según qué lugares en los que he estado aquí en el planeta Tierra y que cuando recuerdo esa energía, pues se me abre el corazón. Me hace muy feliz cantar, me expande el corazón cantar. Hay una canción en concreto, bueno, hay muchas. Hay canciones que son álmicas, que esas también tengo algunas ahí en la manga que no fallan, como por ejemplo la canción típica de ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón. ¿Te suena esa canción? Yo la uso muy a menudo y sé que no soy la única. O sea, bendita la persona que escribió y entregó esta canción al mundo, porque creo que nos sirve y que es una medicina muy bonita para todos. Luego tengo otras canciones que me van muy bien, las canto, unas más a nivel personal, me refiero a mi alma, que le gusta, bueno, lo que sé. Cantar me viene muy bien, recordar escenarios bonitos me viene muy bien, mover el cuerpo, así como danzar mientras canto, lo suelo mezclar bastante, la verdad, tocar el tambor,
En fin, tengo ahí como un arsenal de cosas que sé que me vienen muy bien. Y todo depende del día. Yo más o menos ya tengo pensado lo que voy a hacer. Voy a coger mi tambor, voy a cantar, voy a bailar un poco y voy a hacer el ritual. Ese es mi escenario, lo que yo tengo pensado hoy para mi día 10. Pero al igual llega el día 10 y digo, pues no. O lo que me apetece es, cojo Google, me busco chistes de estos, a veces no hace falta que sean muy de esto para que me hagan reír, chistes. Y me pongo a leer chistes, me echo unas risas y digo, ya está, se me ha abierto el corazón. ¿Ok? A veces lo que a ti te funcione, lo que a ti te vaya bien, qué es lo que te va bien, qué es lo que te funciona. Un arrumaquito a tu animal de compañía, cogerlo así en los mofletitos y hacerle chucu chucu, pues eso es lo que te va a funcionar. Pero abre el corazón, ten presente de que es un paso importante, ¿ok? Entonces tenemos el paso número 2, es día 10, abres tu corazón y dices, ahora, mi frecuencia, lo noto, ahí se me expande el pecho. Y coges tus decretos que ya tienes preparados y los lees. ¿Y cómo los lees? ¿Como la lista de la compra? Pan, cebolla, no. Los lees con intención. Estamos haciendo un ritual, ¿sí? Esto es algo potente. Así que lo lees con intención. Mis relaciones son armoniosas, nutritivas y lo vas leyendo ahí. Que te vienes arriba y lo lees 3 veces cada decreto, que no, pues con una vez hay bastante, pero vamos, que un poco que lo fluyas y lo lees así, con emoción, con sentimiento, con movimiento si tú quieres, bueno, un poco déjate sentir y dalo todo, ¿vale? Que es importante. De leer tus decretos, pues te va a tomar igual unos minutitos, no es un ritual muy largo, es más la preparación de los decretos que al final el proceso, pero vale la pena el cómo lo haces. Eso es clave. Así que léelo y dalo todo. Entrega tu energía y tu esencia allí. Y cuando los hayas leído, que por cierto el número de decretos depende de ti, puedes poner 5, 10 y puedes poner 100. A ver, no hace falta que nos pasemos, pero igual, si a ti te apetece y te estás inspirado o inspirada ese día, pues me parece muy coherente. Todo depende de tu energía y eres un ser único. Pero vamos, que pongas los que tú quieras, ¿vale? Y vamos ahora al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Enciende una velita. Nada muy complicado. Coges una velita, la enciendes y la mantienes encendida todo el día. Si son de estas pequeñas, acuérdate de irla cambiando. Yo te recomiendo una de tubo que tú sepas que va a durar todo el día. ¿Todo el día quiere ir también por la noche? Mira, yo no hace falta. Con unas cuantas horas, con 6-8 horas, tendría que haber más que suficiente, ¿ok? Pero, como tú lo sientas, recuerda que si tienes que irte de casa, no dejes la vela en un lugar donde pueda haber un accidente, sobre todo si tienes un animalito, un gatito típico, que le da la vueltecita a la velita y se nos va de las manos. Entonces, un truquito a veces es ponerlo a ver si te funciona. Yo lo pongo a veces en medio de la bañera, esto me lo contó alguien, no recuerdo quién, pero gracias el día que me lo dijiste porque lo uso. Pongo la velita en la bañera, por ejemplo, y yo en mi casa, como no tengo gatos ahora mismo, solo tengo perros, pues sé que ahí no van a entrar y que no va a pasar nada para que se tumbe la velita, ¿vale? Y si se tumbara, pues tampoco sería un drama, ¿ok? O lo procuro poner, a veces hay personas que lo ponen alrededor de un plato con agua para que si se tumba, pues que se ahogue, digamos, la velita, que se pueda ahogar y no haya ningún problema. Y si te da mala espina, pues la apagas y no pasa nada. Pues si te tienes que ir de casa, la enciendes 3 horitas, te vas de casa, la apagas y cuando regreses la enciendes otra vez. Lo que tienes que hacer es volver a leer los decretos, quiere decir volver a empezar, ¿ok? Pues abres el corazón, lees tus decretos y enciendes la velita y no pasa nada y lo fluimos, porque la vida está para fluirla, ¿verdad? Y hacernoslo fácil y hacernoslo flexible según nuestras necesidades, pero no hagas nada a disgusto, porque ¿qué sucede cuando hago algo a disgusto? Que el ritual se me distorsiona, ¿ok? Entonces tú todo lo que hagas, que te haga sentir bien, porque entonces va a ir mucho más profundo el resultado, y como habrás tomado decretos desde la esencia, pues va a ser maravilloso. Puedes reescribir tu destino. ¿Y por qué te comentaba esto al empezar? Puedes reescribir tu destino porque es tan potente este ritual, sobre todo por el día, ya sabes que lo que hace que sea tan potente es que es exactamente 2 días después del eclipse y la Tierra se ha equilibrado con la energía que ha venido de los astros. Le ha dado tiempo de coger su frecuencia y ella también emana eso en forma de materia, ¿no? Que es el lenguaje, el latir del corazón de Madre Tierra, está en sintonía. Entonces es cuando nosotros desde aquí estamos unidos, cielo y tierra, con la misma frecuencia. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué? Porque realmente puedes reescribir tu destino. Puedes pedir cosas que al igual de entrada no pertenecían a tu camino. Y esto, pues te invito a que, a que lo uses si sientes que tienes que usarlo, ¿ok? Usa tu sentido común, usa tu intuición para marcar, porque a veces tener relaciones tóxicas es algo karmático y tu camino de vida era crear relaciones tóxicas. Pero tú igual estás decretando que tus relaciones son amorosas, nutritivas, en equilibrio, expansivas de amor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Reescribir tu destino. ¿Qué sucede si lo hago otro día del año? O otro día en general, porque no es que el día 10 de abril sea el día siempre así. Que no te funcionará, porque si tienes que pasar por ahí, tienes que pasar por ahí. Pero ahora sí te funciona. Y oye, ¿y todo el asunto karmático? Mira, hay muchas maneras de transitar un karma. Si se tiene que transitar, si se tiene que recolocar, se puede hacer desde cualquier otro lugar. Entonces, por eso te digo, usa tu intuición al hacer los decretos. Si en algún momento tú sientes que un decreto, por muy maravilloso que sea, no te encaja, no lo hagas. Usa tu sentido común. En cambio, si tú crees que te encaja, a pesar de saber que al igual es un tema karmático, puedes poner todos mis asuntos karmáticos pendientes. Después te hago una propuesta, pero escríbelo con tus palabras. Todos los asuntos karmáticos pendientes se sanan o me llegan los recursos y las personas para que se sanen. Y listo. ¿Ok? A veces nos podemos hacer la vida más fácil. A veces simplemente nos marcamos unos objetivos y se puede hacer la vida y transitarla desde un lugar. Y a veces hay un plan B mucho más ligero, placentero. ¿Ok? Entonces, bien, yo sé que ahí igual ahora te dejo un poco con dudas. Nada, dudas fuera. Te invito a cerrar los ojos y conectar con tu intuición. Y dejarte llevar por tu alegría, por tu amor y por tus ganas e ilusión por vivir en equilibrio, en armonía, en paz, en abundancia, y dejarlo llevar a este día 10 que es tan y tan potente. Te invito a hacerlo y a disfrutarlo y a gozarlo, porque te lo mereces. Te lo mereces, igual que nos lo merecemos todos. Así que vamos a coger aquello que nos merecemos, y si no puede ser, pues que no sea, pero al menos lo hemos intentado. ¿Qué te parece? Está bien a veces reescribir nuestro destino, está bien situarnos y decir, ok, parece que tenía que ser de esta manera, pero igual si puede ser de otra, me apetece más, ¿ok? O sea, se puede, estas cosas a veces se pueden, y de hecho en la gran mayoría de casos se puede. Entonces vale la pena aprovechar este día 10 de abril para reescribir nuestro destino. Y bien, ¿qué te ofrece Luz y Conciencia para este mes de abril? Mira, lo primero que te voy a ofrecer es una meditación guiada para conectar con tus guías espirituales. ¿Y por qué es lo primero que lo pongo en la lista, lo primerito de primerito? Porque igual en este tema de hacer y deshacer los decretos te pueda venir bien. Puedes hacer esta meditación guiada y dejarte aconsejar o sentir consejo de los seres de luz, ¿vale? Entonces ahí lo dejo lo primero. Tienes el enlace aquí debajo, si estás en Facebook está arriba, y nada, simplemente te inscribes al mail quincenal de Luz y Conciencia, y allí pues vas a recibir tu meditación guiada. Si ya estás allí, rebusca porque en su día te lo envíe, ¿ok? Y luego tienes que cada mes te envíe un mensaje para ti, un mensaje, tengo una base de datos de centenares de mensajes y está ritualizado el proceso para que te llegue ese mensaje a ti exacto que necesitas para este mes de abril. Así que estoy segura de que también te va a ayudar con todo este tema de reescribir tu destino. Luego, para recibir tu mensaje es el mismo enlace que para la meditación guiada, así que fácil, ¿sí? Y luego tienes, si te apetece, el curso para aprender a canalizar, también te dejo el enlace aquí debajo, si es que te apetece ir un poquito más allá y te apetece comprobar lo que significa poder estar con los seres de luz, contactar con ellos 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año siempre que lo necesites. Y te doy truquitos, herramientas para canalizar de una manera, de otra, porque como todos somos un poco diferentes, pues no todos canalizamos igual o se nos da igual de bien el mismo sistema. Así que te doy diferentes recursos, diferentes maneras y todo para que puedas tener éxito y canalizar con soltura y con agilidad y sobre todo con confianza a los seres de luz. Y eso es todo. Espero que tengas un mes de abril rico y poderoso,
te deseo lo mejor para tu día 10, te deseo lo mejor para tus relaciones que se expanden y se abren y te mando un abrazo muy, muy, muy tierno.